Gracias, gracias por mantener la sintonía con nosotros. Esto es El Rumbo de la Tarde con Leila, Miguel y Valentín. Estamos en tiempo de nuestra entrevista. Vamos a conversar con un economista. Vamos a conversar con el doctor Antonio Siriaco Cruz. Gracias, doctor, por estar aquí con nosotros esta tarde en El Rumbo de la Tarde. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas Economista de gracias. palabra, pero ese es un economistazo. Bueno, yo voy a pasar con ustedes ahora. Están ahí en cabina Miguel Guerrero, Valentín Medrano y Olga Almanzar. Bueno, Bueno, yo quiero empezar, si me sí, permiten. cómo no, cómo no. Mire, doctor, es la primera vez que yo empiezo una entrevista. Esto está muy bien, entonces. Sí, y Eso significa que estamos avanzando. Sí, Exactamente. porque hoy estamos en el consenso del disenso. Mire, doctor, acaba de anunciar el presidente del Banco Central que la República Dominicana en el mes de abril tuvo un superávit, se puede decir así, de 47%, un crecimiento económico de 47%. ¿Con qué se come eso? ¿Qué significa eso, egregio y caro doctor? Mira, Valentín, este crecimiento de prácticamente un 47% se veía venir porque la economía viene obviamente de una caída bastante estrepitosa, ¿no? Producto de la pandemia. Y casi siempre todas las economías, cuando parten de una situación de la que hemos vivido nosotros, y básicamente a partir del mes de abril, donde la economía tuvo un crecimiento negativo de menos 29%, es obvio que en la medida que se va recuperando la economía, obviamente la situación, el crecimiento se va expresando. Imagínate lo siguiente, cuando tú lanzas una bola de golf con una velocidad hacia abajo y cuando rebota, evidentemente que sube con mucha fuerza. Eso es lo que está ocurriendo. Eso es muy normal, que las economías se recuperen a esa velocidad y en esa magnitud. Luego se va a estabilizar. Ahora, yo quiero, lo que pasa es que los medios que publicaron esa información no hicieron la aclaración debida. Es decir, no hay un crecimiento neto de la economía de un 47% en un mes, sino en relación con lo que había en abril del año pasado. Ahí voy a explicar. Entonces, ¿qué ocurre, Miguel? 29%, cualquier cosa. ¿Qué ocurre, Miguel? Aquí se vende una libra de yuca en mayo más de que el año pasado y crece la economía. Claro, es un crecimiento que se le llama economía, un crecimiento interanual. Y entonces es obvio que la economía se ha venido recuperando, pero no quizá a los niveles que estaba en el año 2019. O sea, es un año normal, 2019. Incluso hay que decir lo siguiente, que la recuperación ha sido bastante asimétrica en el sentido de que no todos los sectores han venido en la misma magnitud y rapidez de la recuperación. El sector construcción, evidentemente, que se ha recuperado bastante bien, o el sector de la manufactura local, pero tenemos un sector como el caso del turismo, que aún haber crecido en el mes de marzo, de abril, 145%, 145%, aún ese crecimiento todavía no recupera su crecimiento que tuvo en un año normal como el año 2019. ¿Por qué siempre que hay que comparar con un año normal? Porque el año 2020 es un año totalmente, vamos a decir, muy atípico. Eh, la economía estuvo cerrada y es muy normal que cuando tú comparas, supongamos, el crecimiento de la economía del mes de abril del año 2021 con respecto al mes de abril del año 2020, te va a dar un crecimiento muy, muy alto. Ahora, ¿qué hizo el Banco Central? También comparó el crecimiento de el mes de abril de este año 2021 con el mes de abril del año 2019. La economía aparece con un crecimiento, en ese caso, interanual, con el año normal, de un crecimiento de un 3%. Fíjate que el crecimiento de ese 3% aún es insuficiente, porque si en el año 2019
La economía creció en ese año de partida un 6% y ahora crece un 3%. Todavía estamos por debajo de la actividad económica, del crecimiento de la actividad del año 2019. Para la economía, con crecer en la misma magnitud y ser homologada con el crecimiento del año normal, tuvo que haber crecido este año. No un 47%, sino el doble, más de un 87%. Todavía a la economía le falta mucho espacio de recuperación, porque cuando hablamos de crecimiento económico, y quiero responderle con lo que voy a decir a Valentín, crecimiento económico sencillamente hay que acompañarlo con otras variables, vamos a decir, el empleo, ¿verdad? Y ahí tú puedes observar la magnitud del crecimiento y su impacto que puede tener en la creación de riqueza. En economía se define un crecimiento económico como el crecimiento del Producto Interno Bruto, la capacidad que tiene una economía de producir bienes y servicios en un año determinado con respecto al año anterior. Pero esa creación de riqueza, esa creación de bienes y servicios tiene que ir acompañado con aquellos que realmente producen esa riqueza, Doctor, que es el empleo. Si el empleo no es suficiente todavía, estamos por debajo, obviamente, del potencial de la capacidad que tiene la economía. Al ritmo de recuperación que el Banco Central ha ido señalando, ¿cuándo se espera que la República Dominicana pueda volver a la normalidad antes del COVID en materia económica? Mira, tú sabes que todo esto depende del futuro. No tenemos una bola de cristal. Fíjate que ahora con esta situación de cierto toque de queda en el Gran Santo Domingo, eso va a tener un impacto posteriormente. Si esto no hubiese ocurrido y la economía sigue esa tendencia ascendente, posiblemente a mediados del año 2022, quizá la economía hubiese tenido la recuperación parecida a la del año 2019, pero no es así. Y no sabemos incluso qué nos depara el futuro. Por eso es que en economía es muy difícil hacer producciones de manera determinística, porque estamos ante un entorno, un mundo muy complejo. Ahora, si todo sigue igual, si la economía sigue ese ritmo ascendente, si la economía sigue ese ritmo de recuperación, si la economía norteamericana, que ha sido un golpe de suerte que ha tenido esta economía, porque eso tampoco estaba, es decir, la cantidad de recursos que se están invirtiendo en los Estados Unidos, lo cual se está expresando en mayores remesas hacia la República Dominicana, en un incremento de las exportaciones a los mercados básicamente de Estados Unidos, de la zona franca, y también evidentemente que ha habido una mejoría en la inversión extranjera. Todo eso, todo eso beneficia a economías que están muy de cerca con el ciclo económico de los Estados Unidos. Algunas economías centroamericanas, México, Canadá, y todo esto evidentemente que le va a dar un impulso adicional. Posiblemente esta economía, si sigue ese ritmo, puede tener un crecimiento incluso hasta de un 9% o 9.5%. Y aún así, todavía cuando uno homologa ese crecimiento, quizás no sea el crecimiento que se tuvo en el año 2019. De manera que las recuperaciones siempre son lentas, dependen de las circunstancias que se vayan a presentar y evidentemente que en el Doctor, caso de la economía dominicana se puede decir que la economía ha venido normalizándose de manera positiva, y hay que esperar evidentemente que este comportamiento siga. doctor, en la Cámara de Diputados aprueba hoy un nuevo préstamo, en esta ocasión de 300 millones de dólares. En teoría, el concepto tiene que ver con combate, mitigación, COVID. Eh, Hay quienes han criticado, personas economistas incluso, han criticado este ritmo de endeudamiento. Yo no manejo esos temas de economía, así que me gustaría saber su parecer al respecto. Antes que el doctor responda, precisamente porque mi pregunta va en torno a lo que pregunta Leila.
ya la deuda pública es el 70% del Producto Bruto Interno. Entonces, el mismo gobierno ha dicho que no implementará la reforma fiscal. ¿Cómo va a afectar eso la economía y cómo va a aumentar sus recaudaciones el gobierno ante una situación como esta de no poder implementar una reforma tributaria? Fíjate, yo pienso que en un primer momento no están dadas las condiciones para tú hacer un pacto fiscal, una reforma fiscal en la magnitud quizás que se requiere para tú estabilizar el ritmo de crecimiento de la deuda. Porque tú estás en una plena recuperación y la recuperación implica que la gente está gastando, ha vuelto a gastar más y las empresas han otra vez aumentado sus inversiones. Por lo tanto, si tú en esta coyuntura, tú me dices a mí que te pague un poquito más de los recursos que yo estoy recibiendo, disminuye mi capacidad de consumo. Si tú le dices a una empresa en esta coyuntura que te pague un poco más de impuestos, disminuye su capacidad de inversión. Por lo tanto, eso ralentiza todo el crecimiento y la recuperación de la economía. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Fíjate que cuando la actividad económica mejora, eso inmediatamente por un proceso inercial mejora las recaudaciones que recibe el gobierno. Ya el director de Impuestos Internos ha dicho que este año ha mejorado la recaudación. Ya el director de aduana ha dicho que este año han venido mejorando las recaudaciones por aduana. Entonces, yo creo que no hay que tener tampoco prisa para nosotros embarcarnos en una coyuntura como la actual, donde todavía hay debilidad en el tejido empresarial, donde todavía hay debilidad en el tejido social, donde hay casi 50.000 personas que no han podido recuperar sus empleos, donde hay casi 6.000 empresas que no han podido pagar impuestos porque no se sabe si desaparecieron o no se sabe si están en la informalidad. Entonces, no es tan fácil en esta coyuntura. ¿Qué tenemos que hacer? Esperar, consolidar la recuperación. Que tú, supongamos, dure un año más, un año y medio más, y tú entonces a partir del 2023, desde mi punto de vista, tú establezcas la reforma, evidentemente que esa situación es el mejor momento. Yo siempre he dicho, a diferencia de muchos economistas, que los momentos para hacer reformas, hacer ajustes, no es cuando la economía está mal. Nosotros no deberíamos ir al médico cuando estamos mal. Deberíamos ir al médico cuando aparentemente todo está bien para hacernos nuestro chequeo rutinario y evitar situaciones futuras. Los economistas te dicen, Doctor, la gran mayoría, pero este es el momento de hacer reforma. No. ¿Por qué? Porque este no es el mejor momento. Porque tú no le vas a decir a la gente que se sacrifique. Entonces, voy al tema de la deuda. El tema de la deuda es un tema que no solamente la República Dominicana ni los países en desarrollo. Los países más endeudados en estos momentos son los países desarrollados, lo que le dicen al Fondo Monetario Internacional. Cuando tú le prestas a la República Dominicana, exígele un ajuste, pero ellos ahora mismo no le van a decir eso, porque ellos mismos tendrán que ajustarse. De manera que la deuda en estos momentos es un problema global y cuya solución deberá ser un problema global. En la crisis, perdona, en la crisis 2008-2009, la última crisis financiera, la forma de salir de ella tuvo que ver mucho con la política del Fondo Monetario y el Banco Mundial de exhortar a los países que se endeudaran. Claro, claro. Y de manera pues que el endeudamiento en sí mismo no es una mala práctica. El endeudamiento, obviamente que no es malo per se. El endeudamiento es un pasivo, pero cuando tú ese pasivo también lo transformas en un activo, sencillamente tú borraste esa deuda. Y yo creo que en la medida en que tú utilices esos recursos de la forma más eficiente, que es sencillamente invertirlo en infraestructura, que en estos momentos necesita la economía aumentar su gasto de capital, ese gasto de capital lo que te va a incrementar la capacidad productiva. Cuando te aumenta la capacidad productiva, tú mejoras la eficiencia de la economía, mejores carreteras, mejores edificios, mejores Pero puentes. el gobierno se está endeudando para aumentar la reserva del Banco Central. Bueno, eso es un coste importante de oportunidad, como decimos los economistas.
si tú ese dinero no lo inviertes y lo dejas en el Banco Central, sencillamente para tú romper las expectativas de evaluatoria, evidentemente que tú eso le está quitando capacidad futura en el mediano y en el largo plazo a la economía de producir más, de incluso aumentar su crecimiento económico. Por lo tanto, yo creo que si el gobierno está haciendo eso es una mala política, porque tú puedes decir, yo tengo 12.000, 13.000 millones de dólares en reserva, sin embargo, si eso no se traduce en una emisión, que esa emisión vaya a incrementar la capacidad productiva de un país, obviamente que yo creo que no está haciendo el mejor uso de los recursos. Licenciado Siriaco, usted es un parangón interesante con respecto a la medicina, el médico y la economía. Ajustamos cuando estamos en salud, nos procuramos entonces no ir al médico. En todo caso, el médico al final de cuentas, cuando entiende que necesitamos algún tipo de medicamento, pues nos lo receta. En el caso suyo, ¿qué usted recetaría como fórmula para aplicar económicamente a la República Dominicana actual en esta situación de pandemia a los fines de la recuperación económica definitiva de la nación? Mira, Valentín, yo lo que pienso que el gobierno tiene que gastar más en esta coyuntura, pero no gastar por gastar, ni gastar, como decimos los economistas, en gastos corrientes, es decir, en gastos que no generen capacidad productiva. Tenemos que aumentar la inversión pública, porque la inversión pública, ahora mismo, cuando uno observa la composición del gasto total, es apenas el 5% y el 95% es gasto corriente. Por lo tanto, en una situación descrita, es obvio que la economía, que el Estado no está impulsando el desarrollo y el crecimiento futuro de la economía dominicana. Fíjate que esta economía depende mucho de lo que pasa en el exterior. ¿Por qué la economía dominicana está creciendo? Si tú analizas el sector construcción, por ejemplo, el sector construcción creció más de un 50%, pero tú sabes por qué. Porque muchos dominicanos que están recibiendo sentado en su casa en los Estados Unidos $1.400 y $2.800 están invirtiendo en bienes raíces aquí. O sea, yo tengo conocimiento de dominicanos incluso que ganan menos de $75.000 en los Estados Unidos, que son ciudadanos norteamericanos, que están, como decimos nosotros, riéndose con la muela de atrás. ¿Y qué están haciendo con esos recursos? Invirtiéndolo en la República Dominicana. Por eso tú ves que ese sector ha crecido realmente de manera estrepitosa. Entonces, aquí gran parte del... Y curiosamente, porque los materiales de construcción se han incrementado. Claro, pero exactamente, porque ha habido una presión de demanda. Y aquel que recibe dólares, obviamente que tiene una rentabilidad en peso que no la tenemos nosotros. Entonces, eso es un elemento importante. Aquí gran parte del crecimiento en los últimos meses ha sido fruto de un esfuerzo del sector privado. Esa es la realidad. Entonces, el Estado dominicano tiene que coadyuvar en ese crecimiento también, mejorando el gasto público. Pero yo digo, mejorando el gasto público es poniendo de su parte que la infraestructura, mejorar todo lo que tiene que ver con la eficiencia para que el sector privado pueda tener una mayor inversión, y eso lo hace el gasto de capital, eso lo hace la inversión pública. Licenciado, a mí me gusta el peso dominicano. Yo creo que es una, sí, es una, esa es parte también, es parte de esa nacionalidad arraigada, ¿verdad? Que algunos tenemos. Eso es parte de nuestra idiosincrasia, el peso dominicano, de nuestra cultura, de nuestro todo. Ahora bien, indistintamente se ha hablado de dolarizar economías. ¿Usted cree que la República Dominicana en algún momento tenderá a esa realidad y hasta qué punto eso puede ser perjudicial o positivo? Mira, Valentín, siempre la dolarización hay que verlo de una perspectiva histórica. Por ejemplo, tú analiza el caso mexicano, que ha habido dos ocasiones en las cuales ha habido situaciones no de inflación, sino de hiperinflación, donde han tenido que hacer correcciones, incluso en los años 80, finales de los 80 y principios de los 90,
México tuvo que hacer una corrección y volver otra vez a establecer un cambio de $1 por 3 pesos mexicanos. Pero en Sudamérica, que es algo muy característico históricamente, el caso de Bolivia o el caso de Argentina con el corralito, o el caso de Perú, el caso de Ecuador que dolarizó, o el caso de El Salvador. Si tú analizas la historia del peso dominicano que se incorpora en el año 1947 con la creación del Banco Central, desde el 47 hasta la fecha. Raúl Prebisch Sí, fue el padre. claro, Raúl Prebisch fueron 3 economistas que formularon el proyecto de la creación del Banco Central. Raúl Prebisch, Wallis y el otro, bueno, no recuerdo, pero Valentín fue un... Medrano. y fueron 3 economistas, un latinoamericano, un inglés y un norteamericano. Sí. Y déjame decirle que ¿cuánto ha sido la devaluación de allá para acá? Un peso dominicano hoy vale 58, perdón, un dólar vale hoy 58 pesos dominicanos. No vale 100 pesos, no vale 200 pesos. Entonces, eso te está diciendo que el problema aquí no es un proceso de dolarización. Ahora, si tú dolarizas, que el ejemplo, vamos a decir, más claro para nosotros es la unión monetaria en la Unión Europea. ¿Qué hicieron todos los países? Hicieron una unión, todos los países crearon una sola moneda única. España renunció a la peseta española, eh, el franco francés, el marco alemán. A la, Y sin, a la peseta, no, no a la la peseta, peseta, a la peseta. peseta. Entonces, ¿qué ocurre? Eso se dio una parte de la política monetaria. Los países lo cedieron a una entidad supranacional, que es el Banco Central Europeo. Eso generó un proceso muy grande de asimetría, porque España y los países del sur que entraron en crisis a partir de la crisis del 2008-2009 pudieron haber salido más rápido si hubiesen tenido una moneda propia, porque sencillamente con una devaluación hubiesen restablecido todo el proceso de ajuste. Ahora, pero tuvieron que esperar que Alemania, que es la potencia, vamos a decir, de la Unión, bueno, las condiciones que puso Alemania fueron condiciones que afectó a Grecia, que afectó a Italia, que afectó a España, y eso retrasó el proceso de recuperación. Ahora, licenciado, ¿cuántos dólares debería, en el caso hipotético que decidiéramos, por ejemplo, dolarizar la economía? La pregunta clave a mí me parece que es la siguiente: ¿cuántos dólares tendría que generar esa economía para estabilizarse con una moneda nueva como el dólar? Fíjate, déjame decirte lo siguiente, hay experiencia, mira el caso, por ejemplo, de Ecuador, el caso de Panamá o el caso de El Salvador. Tú tienes que mejorar las exportaciones, porque al final lo que estamos diciendo es que un peso dominicano va a ser igual a un dólar. Sí. Es un tipo de cambio fijo. Es una especie incluso hasta de, vamos a decir, una caja de conversión. Pero en este caso ya hay una moneda oficial, que no es el peso, que es el dólar. Y entonces todo lo que tú exportes formará parte de tu base monetaria. Si tú no exportas mucho, entonces tu base monetaria va a ser estrecha y como consecuencia, si tú tienes una demanda muy grande, eso hará que los precios, aún tú dolarizándose, tenderán hacia el alza por un problema de que hay una oferta menor que la demanda. Ahora, entonces, la economía dominicana está dolarizada, de hecho. Bueno, porque todos los precios se fijan en base al dólar. Todos los precios se fijan en base al dólar, excepto que los salarios no se pagan en dólares. Claro, entonces eso, tú entiendes, tú fijas los precios de las casas, por ejemplo, y los alquileres en el contrato, tú lo pones abajito, tú le pones el tipo de cambio. Algunas plazas los depósitos, en dólares. Sí, claro, los depósitos, por ejemplo, 35, 40% de los depósitos están dolarizados, pero está bien, perfecto. Sin embargo, todavía el peso dominicano tiene un atractivo, todavía las transacciones se hacen en peso y eso evidentemente le da a los gobiernos un margen de qué,
un margen de emisión, no olviden eso. Emisión monetaria. Porque si, claro, porque si desaparece el peso dominicano, desaparece el Banco Central. Claro. Honorable. Honorable. No hay no tiene mucho sentido eso. Honorable, Sí, egregio, gracias. Claro, Sí. déjeme decirle que fue de añoranza, porque me trajo a colación la peseta, me la recordó. Sí, la Wow, peseta. fue Gracias, algo, doctor. pero ahora le toca a Leila decir adiós. Sabes que nosotros estuvimos mucho tiempo por allá. Ajá, Gracias, doctor, por haber compartido con nosotros esta tarde. En el Hasta rumbo luego, de la Leila. Hasta luego, Valentín, Olga y el maestro Miguel. Guerrero. Miguel, luego tenemos que hablar de la historia un poco, porque tú mencionaste a Trotsky, a Lenin. No, lo mencionó él. Muchas gracias por estar aquí. ¡No! Y a ustedes muchísimas gracias por la sintonía con nosotros. Mañana estaremos de nuevo para otra entrega de este programa. Mientras tanto, sigan con la programación de Rumbo. Hasta mañana.